Buenos días, gracias por estar aquí. Imaginemos que tuviésemos una máquina para viajar en el tiempo y transportásemos a Isaac Newton desde finales del siglo XVII hasta la actualidad, para situarlo en un lugar que le resultara familiar, la capilla del Trinity College de la Universidad de Cambridge. Una vez allí, imaginemos que le mostrásemos un móvil de última generación y lo conectáramos. Él, que demostró que la luz blanca se descompone en colores al incidir un rayo en un prisma, sin duda se quedaría muy sorprendido de que un objeto tan pequeño pudiera producir colores tan vivos en la oscuridad de la capilla. Luego hacemos sonar en el móvil una música que seguramente reconocería. Por ejemplo, una ópera de Händel. A continuación le mostramos en la pantalla páginas de su obra Principia Mathematica y le mostramos cómo, utilizando dos dedos, podemos ampliar el texto. Supongamos también que a continuación le mostramos cómo tomar fotos, grabar vídeos, sonido, hacer cálculos aritméticos a gran velocidad, contar los pasos que caminamos, guiarnos hacia un objetivo, hacia un destino y, por supuesto, hablar con alguien a miles de kilómetros. ¿Sería capaz Isaac Newton de dar una explicación mínimamente coherente de cómo funciona tan maravilloso dispositivo? Pese a ser una de las mentes más brillantes de la historia, que inventó el cálculo infinitesimal, explicó tanto la óptica como la gravedad, y formuló las leyes del movimiento que revolucionaron la física, a pesar de esto, no podría dar una explicación mínimamente coherente de todo lo que podemos hacer con este dispositivo. No sería capaz, pues, de distinguir este dispositivo de la magia. Nos podríamos también preguntar qué más podría Newton imaginar que este dispositivo puede hacer. ¿Creería quizá que puede funcionar indefinidamente? Recordemos que vivió unos 100 años antes que Volta, Alessandro Volta. ¿Creería que puede transformar plomo en oro? Recordemos que la química de su tiempo era la alquimia. Posiblemente podría creer todas estas cosas, porque tenemos la tendencia a no ver los límites de aquello que nos parece magia. Este es uno de los problemas que tenemos a la hora de comprender tecnologías muy avanzadas. Ya lo dijo Arthur Clarke en los años 60, cualquier tecnología suficientemente sofisticada no puede distinguirse de la magia. Pues bien, la inteligencia artificial es un claro ejemplo de ello. Parece que no haya límites a su potencial, pero en realidad la inteligencia artificial permanece varada desde hace más de 50 años en una de las cuestiones más complejas y fundamentales: cómo dotar de conocimientos de sentido común a las máquinas. Es una cuestión crucial si queremos lograr algún día inteligencias artificiales generales. La ausencia de conocimientos de sentido común imposibilita que un sistema de inteligencia artificial pueda tener una comprensión profunda del lenguaje, o una comprensión de lo que percibe mediante sus sensores, o pueda gestionar bien, obviamente, situaciones imprevistas, entre otras cosas. Los conocimientos de sentido común son fruto de nuestras vivencias y experiencias. Hay un número indeterminado de conocimientos de sentido común que las personas utilizamos continuamente, cotidianamente, y que nos permiten entender el mundo en el que vivimos. Algunos afirman que el sentido común ya está emergiendo, entre comillas, en los grandes modelos de lenguaje de la inteligencia artificial generativa. Pero de hecho es imposible asegurarlo, ya que la complejidad y opacidad de estos modelos hace prácticamente imposible analizar cómo funcionan, y tampoco sabemos cómo han sido entrenados o con qué datos han sido entrenados. Básicamente sabemos que aprenden complejos patrones lingüísticos para predecir cuál es la siguiente palabra en un texto. En mi modesta opinión, no creo que esta técnica permita dotar de sentido común a la inteligencia artificial, por mucho que aumentemos la complejidad
en términos de números de parámetros de estos modelos de lenguaje. El problema de dotar de sentido común a las máquinas es demasiado complicado como para creer que puede resolverse en base a calcular cuál es la siguiente palabra más probable. De hecho, DARPA, la institución que más invierte en programas de investigación en Estados Unidos, a finales de 2018 puso en marcha un programa plurianual que financia con miles de millones de dólares proyectos de investigación sobre cómo dotar de conocimiento y sentido común a las máquinas, sobre este tema tan concreto, pero tan importante. ¿Cuál es, pues, la situación real de la inteligencia artificial? Las inteligencias artificiales, de hecho, son menos inteligentes y menos artificiales de lo que parecen. El primer día Kate Crawford ya nos argumentó el por qué eran menos artificiales, sobre todo, ¿no? No aprenden en el sentido humano de lo que entendemos por aprender, ya que, contrariamente a nosotros, no aprenden de manera continua e incremental. No pueden relacionar lo nuevamente aprendido con lo aprendido anteriormente y apenas tienen capacidad de generalizar y de razonar. Hacen poco más de lo que en inglés se conoce como rote learning. ¿Cuál es, pues, el motivo por el que muchos creen que la inteligencia artificial está a punto de igualar la inteligencia humana y a partir de esta premisa hacen predicciones sobre una cercana superinteligencia artificial general? En mi opinión, el excesivo antropomorfismo es el principal motivo de que la sociedad tenga una percepción errónea del estado real de la inteligencia artificial. Cuando nos informan de éxitos espectaculares de una inteligencia artificial resolviendo problemas muy complejos, como por ejemplo el recientemente resuelto problema del pliegue de las proteínas, tendemos a generalizar y, como le habría ocurrido a nuestro Newton viajero del tiempo con los móviles, atribuimos a la inteligencia artificial la capacidad de hacer prácticamente cualquier cosa que hagamos nosotros e incluso hacerla mucho mejor. En otras palabras, creemos que la inteligencia artificial no tiene límites, cuando en realidad lo que tienen los actuales sistemas de inteligencia artificial no es inteligencia, sino habilidades sin comprensión. Competence without comprehension. En el sentido que apuntó Daniel Dennett en su libro From Bacteria to Back and Back. Es decir, sistemas que pueden llegar a ser muy hábiles llevando a cabo ciertas tareas, como por ejemplo generar imágenes o textos plausibles y persuasivos, pero sin comprender absolutamente nada sobre la naturaleza de lo que genera. En mi primer viaje a la India, un día, justo antes de entrar en un cine para ver una película de Bollywood, compré un dulce en el hall del cine. El vendedor, con muy escasos conocimientos de inglés, me dijo con cara de advertencia: "It's very masaledar, it's very masaledar". Le pedí, con cara de alguien que no comprende nada, que me dijera lo que significaba, pero no supo explicarle o no supe entenderle. Compré el dulce y cuando me lo puso en la boca resultó tener un sabor muy, muy picante. Así aprendí que masaledar significa picante. Hoy, casi 20 años después, masaledar no significa solo picante para mí. Significa ese dulce que me comí con lágrimas en los ojos mientras veía una alegre película de Bollywood en un cine de Bombay. Esto es semántica denotacional del lenguaje. Es decir, las palabras significan aquello de lo que hablan, del mundo, tienen el referente. Es una semántica muchísimo más profunda que la muy superficial semántica distribucional, así se llama, de los grandes modelos de lenguaje, que no es otra cosa que llegar a saber que palabras con significados similares aparecen en contextos similares. Ninguna inteligencia artificial actual puede aprender el significado denotacional de las palabras. El motivo es que los sistemas actuales de inteligencia artificial no experimentan los referentes del mundo real que dan contenido a las palabras, ya que al ser inteligencias artificiales no corpóreas, no pueden interactuar con el mundo. Esta incapacidad para interactuar con el mundo imposibilita que entiendan realmente el significado de los textos que generan.
Ya lo dijo John Locke en el siglo XVII, en su ensayo sobre la comprensión humana. Solo las experiencias, en particular a través de los sentidos, pueden ser el fundamento de nuestros conocimientos. 3 siglos después, el filósofo Maurice Merleau-Ponty volvió a incidir en la importancia del cuerpo para interactuar con el mundo y así poder comprender el mundo. También Wittgenstein enfatizó la importancia de la relación entre el mundo y el lenguaje cuando dijo: los límites de mi lenguaje son los límites de mi mundo. Lamentablemente, a los diseñadores de estos grandes sistemas, grandes modelos de lenguaje, no les importa demasiado la semántica denotacional. Solamente les importa la capacidad retórica de estos sistemas, engañando a los usuarios, haciéndoles creer que sistemas como ChatGPT comprenden el lenguaje. En 2020, las investigadoras Timnit Gebru y Margaret Mitchell, entonces colíderes del equipo de ética de Google, ya advirtieron del riesgo de que las personas imputáramos intención comunicativa y comprensión del lenguaje a artefactos. Irónicamente, por haber hecho público esta importante advertencia, Google las despidió. Por otra parte, Emily Bender, experta en lingüística computacional, acertadamente afirma que crear tecnología que imite a los humanos, haciéndola pasar por algo humano, requiere que tengamos muy claro lo que significa ser humano, ya que de lo contrario corremos el riesgo de deshumanizarnos. Otros, como el ya mencionado Daniel Dennett, son aún más contundentes. Dennett afirma que no podemos vivir en un mundo con counterfeit people, con personas falsificadas, ya que una sociedad con personas falsificadas que no podamos diferenciar de las reales dejaría de ser una sociedad. Nos recuerda que fabricar dinero falsificado es un delito y afirma que falsificar personas es tanto o más grave. Además, a las personas falsificadas no se les puede exigir responsabilidades y eso las convierte en actores amorales con gran capacidad para generar multitud de falsedades, es decir, con gran capacidad de desinformar. Los responsables son, pues, los creadores de estas tecnologías, añade Dennett. Si no empezamos a regularlas, la democracia puede verse pronto abrumada por la desinformación y la consiguiente polarización, poniendo en riesgo la estabilidad y la seguridad de la sociedad. Paso a las reflexiones finales. La inteligencia humana es el principal referente de cara a alcanzar el objetivo último de una inteligencia artificial general. Pero por muy avanzada que llegue a ser esta hipotética futura inteligencia artificial general, siempre será muy distinta de la humana. El motivo es que el desarrollo mental que requiere toda inteligencia compleja depende de sus interacciones con el entorno, y estas, a su vez, dependen de tener un cuerpo, en particular de un sistema perceptivo y un sistema motor. Estos sistemas perceptivo y motor no existen en el caso de las inteligencias artificiales no corpóreas, obviamente, y en el caso de las inteligencias artificiales corpóreas serán, en todo caso, inteligencias muy distintas a la nuestra, por muy sofisticadas que sean, ya que es bien sabido que the body shapes the way we think. El cuerpo moldea la forma en que pensamos. Cuerpos distintos, sensores distintos, capacidades motoras distintas, dan lugar necesariamente a inteligencias, formas de pensar distintas. El peligro de la inteligencia artificial no es una supuesta superinteligencia que decida intencionadamente controlar el mundo. No se lo crean esto. Posiblemente los discursos apocalípticos sobre los peligros existenciales a largo plazo debido a estas superinteligencias artificiales se hayan puesto encima de la mesa de forma muy interesada como cortina de humo para distraernos e intentar esconder los verdaderos problemas de la inteligencia artificial actual, la real. Estos problemas, entre otros, son la privacidad, la manipulación, la vigilancia y control masivo de la ciudadanía, la autonomía de los sistemas, en particular las armas letales autónomas, la confianza excesiva sobre las capacidades de la inteligencia artificial, el sesgo de los algoritmos, la imposibilidad de rendir cuentas sobre sus decisiones, la incapacidad de explicar sus decisiones y, por encima de todo, el excesivo poder de unas cuantas grandes empresas tecnológicas cuyo verdadero fin es maximizar su valoración bursátil. De hecho,
Cuanto más sofisticados sean los sistemas de inteligencia artificial, más responsabilidades deberíamos exigir a sus diseñadores y programadores, de forma a asegurar que cumplan principios éticos y legales. Las inteligencias artificiales, los agentes morales somos nosotros. O sea, la idea de decir, los agentes artificiales no tienen ni tendrán moralidad, agencia moral, ni intencionalidad, nada. Serán el reflejo de nuestras intenciones y de nuestros objetivos. Es decir, el verdadero problema es el monstruo de Frankenstein, no el doctor Víctor Frankenstein. Por ello, muchos expertos señalamos la necesidad de regular su desarrollo e incluso prohibir su uso en casos de riesgo extremo. La AI Act, la Ley Europea de Inteligencia Artificial, que todavía no es vigente, pero está avanzada, es un paso, creo, en la buena dirección, aunque sea un paso tímido, en mi modesta opinión. Pero además de regular, es imprescindible educar a los ciudadanos, incluidos los políticos, sobre los beneficios y riesgos de las tecnologías inteligentes. Necesitamos futuros ciudadanos mucho más informados, con mayor capacidad para evaluar los riesgos tecnológicos, con mucho más sentido crítico y capaces de hacer valer sus derechos. Este proceso de formación debe empezar en las escuelas y tener, obviamente, continuación en la universidad. En particular, es necesario que los estudiantes de ciencia e ingeniería reciban una formación ética que les permita comprender mejor las implicaciones de las tecnologías que van a desarrollar. Solo si invertimos en educación conseguiremos una sociedad que pueda aprovechar las ventajas de las tecnologías inteligentes, minimizando sus riesgos. Y así la inteligencia artificial quizá servirá para dar un gran paso en el progreso de la humanidad. Muchas gracias.